Buenas tardes a todos. Primero, gracias por la puntualidad. A quienes llegaron, nos disculpamos, empezaron unos minutos tarde. Antes de presentarles a este panel tan maravilloso y tan increíble que tenemos el día de hoy, pues contarles un poquito por qué desde IFM Noticias surge esta iniciativa de convocarlos alrededor de la conversación con temas que definitivamente tenemos que traer sobre la mesa. Como medio, creemos que nuestra misión no se limita únicamente a informar, sino que queremos también generar conciencia, reflexionar y hacerles entender a todos ustedes y sobre todo al país, dejar un mensaje que a pesar de los desafíos, a pesar de los retos que hay en Colombia, sí hay personas y entidades que están haciendo muchísimo por superar esos retos o por lo menos por hacerlos más llevaderos, ¿cierto? Y estas personas que están acá acompañándome el día de hoy son un ejemplo de eso. Además, queremos mostrar la importancia que tiene articular los sectores, tanto el sector público, privado y la academia. Entonces, la cultura para nosotros es transformadora de las sociedades, desde donde se mire, desde las experiencias artísticas, desde la cultura ciudadana, desde la comunidad como tal. Así que por eso hoy tenemos estas voces autorizadas de la cultura en nuestra ciudad, que han sido ejemplo. Me acompaña Natalia Londoño, subsecretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno, Valeria Mejía, directora de Narrativas y Cultura de la Universidad EAFIT, y Jaime Andrés Ortiz, gerente social y de servicio al cliente del Metro de Medellín. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y sobre todo por creer en estos espacios de conversación que hoy son tan necesarios en medio, como les decíamos, de los desafíos que tenemos. Yo quisiera primero que iniciáramos con una pregunta muy importante que puede parecer sencilla, pero que para muchos es amena, que incluso varias personas se me han acercado para hablar sobre el tema, y es, para cada uno de ustedes desde dónde está, ¿qué es cultura? ¿Qué significa la palabra cultura? Que para muchos es un concepto tan amplio y que no sabemos realmente identificar. Empezamos, Suze, si quieres, Eldi. Es una pregunta que de hecho nos hicimos desde enero del año pasado y nosotros decíamos, bueno, la Secretaría de Cultura Ciudadana tiene 3 subsecretarías. Arte y Cultura, que se encarga de los grandes eventos de la ciudad, Feria de Flores, Altavoz, Festival de Poesía. Tenemos Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, los eventos del libro, por supuesto toda la red de bibliotecas públicas. Tenemos Ciudadanía Cultural, que es todo el tema de cultura ciudadana, de construcción de confianza. ¿Qué tienen que ver estas 3 cosas? ¿Qué es la cultura? Y nosotros llegamos a una consigna, una frase que nos parece muy bonita y es: la cultura es el arte de vivir bien juntos. Hay muchas otras secretarías, muchas otras entidades que se encargan de que nosotros podamos vivir o vivir juntos, al menos convivir, que se encargan de algunos temas más estructurales, más materiales. La cultura le añade ese vivir bien juntos y que la vida valga la pena. Entonces, de hecho, en esta secretaría usamos mucho ese arte de vivir bien juntos para todo lo que hacemos, como ese fin último. Bueno, en algunas ocasiones se preguntan por qué la academia le apuesta realmente a la cultura, porque una universidad como EAFIT decide involucrar la cultura, este agente transformador social tan indispensable dentro de su institución. Entonces, vale, me gustaría que complementáramos a esa pregunta de qué es para ustedes la cultura y por qué la universidad decide apostarle al tema. Vale, pues mil gracias por la invitación. Yo antes de responder eso sí creo que imaginémonos por un minuto un mundo donde no hay música, donde no hay libros, donde no hay imaginarios que nos conectan, es decir, donde no hay artesanos que narran a través de eso que hacen, donde no hay lecturas, digamos, comunes. Entonces, ¿para qué esa vida? ¿Cierto? Es decir, ¿para qué una vida donde una fiesta sin música, qué es? ¿Cierto? Un encuentro sin cine, sin esas cosas que nos permiten y nos definen como sociedad. Entonces yo arrancaría por decir que sin duda la cultura son esas ficciones que uno comparte con otros y que hacen que uno sienta pertenecerse o a un país o a una región o a un lugar y que finalmente hacen, digamos, que la cotidianidad sea más interesante, sí. Más allá de un cuadro para adornar una casa, son las reflexiones que hay detrás de eso, el ejercicio de pensar y de reunir. Entonces, en ese sentido, digamos,
la cultura entendida como esas ficciones que uno comparte con otro, esos puntos comunes, esos vasos comunicantes que hacen que un país tenga algo que lo trace y lo defina, ¿cierto? Pues o una región o una familia, inclusive esos imaginarios compartidos, pues ya yendo a otros puntos, o en cultura ciudadana, pues los asuntos de convivencia, las normas sociales o culturales que se comparten y que hacen que uno se comporte de determinada manera, que priorice una cosa por encima de otra, que algo sea normal o no sea normal, digamos, socialmente visto. Entonces, bajo esa perspectiva, pues finalmente una universidad tiene un rol muy importante, y una universidad como EAFIT, y es ser una bisagra en una sociedad profundamente dividida, en una sociedad con muchísimos, digamos, donde marcamos las diferencias más que los puntos comunes. Entonces, tener un lugar de encuentro para una ciudad como la nuestra, para una región como la nuestra, con los retos que tiene, es vital, ¿cierto? Donde la creación puede ser un punto de encuentro clave, y donde, por supuesto, en la universidad se expresa a través de temas de cultura vitales, como una orquesta profesional, que es la Orquesta Sinfónica de EAFIT, un centro de artes que, digamos, es referencia, sin duda, pues es la tercera sala después del MAM, el Museo de Antioquia, pues la tercera sala, digamos, en su vitalidad. Pero ¿qué significa que la cultura permee a los más de 10.000 estudiantes de pregrado que pasan por ahí, ¿cierto? Es decir, que dentro de tu vida te toque alguna vez un instrumento, te toque el arte, te toque ese encuentro y ese arte de vivir como con otros. Entonces, finalmente, pues hay una razón de ser clara, y es una sociedad necesita quien la piense y necesita lenguajes que expresen ese pensamiento y que sea bisagra para las distintas formas que existen en una ciudad como la nuestra. Entonces ahí pues hay un tema interesante, ya después están las prácticas y los lenguajes específicos que se viven en un recinto como EAFIT, que es mucho más que academia, ¿no? Porque es distrito térmico, porque usted entra allá y hay más sombrita, porque hay árboles, porque hay investigación, porque hay conocimiento. Entonces ahí está como ese vínculo. Así es, a nosotros nos dicen el Museo de Arte Moderno, pues definitivamente es un ejemplo realmente de lo que representa la cultura. Era un infaltable realmente en este panel, así que agradecerte por estar acá, y también yo creo que agradecerte por todo lo que están haciendo por la ciudad, porque han dejado también de ser vistos solamente como un espacio interno dentro de las salas, para ampliarse también a crear espacios de ciudad, ¿cierto? Todo lo que ocurre alrededor de los parques como tal, con el apoyo del museo. Entonces, me gustaría obviamente, tu respuesta a esta pregunta que pareciera obvia para ti, pero seguramente para quienes nos están acompañando, pues no sea tan sencilla. Claro que sí, buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, y es un gusto estar compartiendo este panel con ustedes. Sumado a lo que han dicho mis dos colegas y amigas, uno podría pensar también en la cultura como la manifestación o la expresión del pensamiento, de las ideas humanas, tanto de un individuo como de una comunidad, y pues hay muchas maneras de que esa expresión se materialice. El arte es, por supuesto, una de ellas. Y en ese sentido, un museo es un espacio de conocimiento, es un espacio de disfrute también, es un espacio de conocimiento, pero no a la manera en que lo es una universidad, una escuela. Digamos que es un espacio de conocimiento al que se asiste de manera voluntaria, de manera espontánea, digamos, respondiendo a otras lógicas, y es también un espacio de disfrute. Nos gusta pensar que también en el museo se pasa bien, que un museo es divertido, que un museo puede ser entretenido. Entonces, un espacio de conocimiento y disfrute, y en el caso particular pues del MAM, ese conocimiento y ese disfrute se produce a través del arte y de las prácticas artísticas. Entonces, en ese sentido, en esa definición pero amplia de cultura, los museos son espacios fundamentales, porque los museos, independientemente de su categoría, son aquellos espacios donde esas ideas y donde ese pensamiento
de la humanidad y de las comunidades se preserva, se estudia, se investiga, se guarda, se difunde, se promueve, se vuelve actual, la historia se vuelve actual en un museo a través de muchas figuras. Hay museos de historia, hay museos de antropología, hay museos de ciencia, y un museo de arte y de arte moderno además tiene una connotación muy especial porque es un museo que tiene un patrimonio. Aquí pues cabe aclarar que hoy no todos los museos de arte tienen una colección. Hay museos que deciden desde su fundación misma no tener una colección, no tener un patrimonio artístico. Eso es perfectamente válido, pero la verdad es que la mayoría sí lo tienen un patrimonio y tienen además una agenda de exposiciones. Muy seguramente la palabra exposición y la palabra museo van muy de la mano porque es un formato de conocimiento pues muy común y muy típico en la vida de los museos. Pero además de eso, y creo que ahí también una de las particularidades del MAM y de otros museos es que pasan muchas otras cosas. Hay cine, hay música, hay encuentros, hay festivales, hay eventos de ciudad, está el espacio público, hay una plazoleta, hay un parque, hay cosas que pasan no solamente al interior, sino, como bien lo decías, Laura, pasan también al exterior y alrededor, generando y promoviendo también una vida urbana particular. Y por último, pero no menos importante, está el Metro de Medellín, que aprovecho para hacer la cuña. No sé si vieron que acaba de ser nombrado en América Latina el medio de transporte público más importante y uno de los mejores del mundo. Y yo creo que esto nos debería llenar de orgullo. Creo que en Medellín, estamos, sobre todo en Colombia, esta sociedad está muy acostumbrada a visibilizar lo negativo. Y uno dice, hombre, pues siempre va a haber desafíos, siempre va a haber retos, pero las cosas bonitas que está pasando en nuestra ciudad son ejemplo en todo, en movilidad, en cultura, en el sector privado, en todo. Entonces, qué bonito que aprendamos también nosotros como ciudadanos a difundir estas buenas noticias. Entonces, ahora sí me encantaría conocer tu respuesta. Lau, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por compartir este panel. Eso que dices de ese reconocimiento, pues tiene mucho valor porque realmente el reconocimiento es por la cultura, ¿cierto? Si este sistema de transportes y la red metro no contara cómo se vive la cultura al interior, seguramente no estaríamos pues en ese top 10 que lo que reconoce realmente es a los viajeros y a los usuarios por su comportamiento dentro de la red metro. A ver, para el Metro de Medellín la cultura tiene que ver en cómo nos comportamos al interior del sistema, un sistema que moviliza 1.100.000 personas todos los días, 1.100.000 viajes que hacen nuestros usuarios todos los días, y para lo cual pues debemos tener unos comportamientos mínimos para poder que el sistema funcione de la manera correcta, que funcione de la manera adecuada, llegar a destino en el tiempo planificado. Si esto no existiera, pues seguramente todo sería contrario a como lo tenemos hoy en día. Así entendemos la cultura dentro del Metro de Medellín. Ya como definición más profunda, la cultura metro es el modo de relación positiva con nosotros mismos, con los otros y con el entorno. Es un tema realmente pues muy profundo, ¿cierto? Si decimos relación positiva conmigo mismo, pues toda la profundidad que se quiera, pero desde ahí trabajamos, primero con nuestros servidores, luego con los usuarios, y todos nuestros planes y programas tienen ese fin, enseñarle a las comunidades de esa relación positiva que tienen que tener con ellos mismos para que la vida en comunidad, la vida en sociedad sea pues mucho más llevadera, mucho más amigable, y se tengan comportamientos dentro del metro como se tienen, pero también en la ciudad como se viven. Pues, y de hecho creo yo que en comportamiento ciudadano Medellín también lleva gran ventaja a nivel país. Así es, ahora hablábamos antes de iniciar con algunos que se nos acercábamos que la cultura es un sector difícil de convocar. A veces cuando hay eventos de ciudad alrededor de la cultura, pues la gente es un poco más limitada en aceptarlos, también tal vez por esa cantidad de prejuicios o de estereotipos que hay alrededor de lo que significa realmente la cultura. Por eso iniciábamos con esta pregunta. Pero ¿cómo hacer realmente para que la cultura se deje de ver como un gasto y empiece a ser una inversión para el desarrollo tanto social como económico del país? Me encanta sobre todo que haya acá en el público asistentes del sector público,
porque yo creo que esto debería también estar dentro de las políticas públicas de quienes ahora inician o piensan estar en candidaturas. Siempre les preguntamos desde IFM Noticias, bueno, ¿y ustedes qué piensan hacer por la cultura? ¿Cierto? Dentro de sus planes, sobre todo ahora que estamos en toda la ronda de candidatos, ¿qué piensan hacer por la cultura? ¿Qué piensan hacer por el arte? Porque la cultura realmente es jalonadora de todo y transforma una sociedad. Entonces, ¿cómo la convertimos en una inversión? Me gustaría empezar por la SUBSE. Claro, no, yo creo que Medellín es una ciudad que desde hace más o menos 20 años le ha apostado mucho a la cultura. De hecho, sí creo que durante varias alcaldías esto ha sido así. Pensemos, por ejemplo, en los parques biblioteca y en lo que esto supone para una ciudad. Normalmente las bibliotecas en las ciudades son centralizadas, prestan libros y no mucho más que eso. Medellín le apostó a la cultura llevando estos parques biblioteca. Hoy tenemos 30 equipamientos en la red de bibliotecas públicas, tenemos 24 casas de la cultura, 7 laboratorios de producción sonora. Yo creo que yo me siento muy orgullosa de eso. Medellín es una ciudad particular en ese sentido porque lleva más o menos 20 años apostándole a la cultura y por supuesto a la cultura ciudadana. Creo que, por ejemplo, la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural, que es pequeña, es la que se encarga de cultura ciudadana, pasó de un presupuesto de 2.000 millones anuales a 8.000. Creo que eso es una ciudad que le apuesta muy fuertemente a temas de cultura ciudadana. Bueno, un tema como más obvio, pero son los eventos culturales que traen pues unas, digamos, consecuencias muy positivas en términos económicos. Fiesta del Libro, Feria de las Flores, esto creo que sí lo tenemos más claro. Pero también tenemos estímulos. Los estímulos apoyan a jóvenes artistas, apoyan la producción, la creación, la circulación de todo tipo de manifestaciones artísticas. Acá hemos invertido este año más de 10.000 millones porque sabemos que la cultura se traduce en bienestar y la cultura también, cada inversión en cultura no es un gasto, ¿cierto? No es solamente un gasto, sino que es una industria que puede ser fuerte y nosotros creemos en apoyarla. Entonces, no solo como los eventos, casas de la cultura, bibliotecas, tenemos también los estímulos y toda la inversión en cultura ciudadana. Yo creo que Medellín ha tenido eso más o menos claro, que eso me alegra mucho poderlo decir, porque no es algo reciente, es algo que lleva ya varios años. Totalmente, y ojalá se siga prolongando. Desde el MAM, por ejemplo, ¿cómo lo han visto ustedes? Que pues en todas las exposiciones, en todos los eventos que ustedes realizan, tanto interno como externamente, ¿cómo han sentido también esta aceptación del público? Que yo sé que hemos mejorado muchísimo. Creo que en los últimos años pues ha habido también ha crecido ese interés de la ciudad por asistir a los diversos eventos culturales que se presentan, pero ¿cómo lo ha visto el Museo de Arte Moderno? Sí, yo quisiera vincular esta pregunta con una reflexión alrededor de lo que en Colombia se denomina mal o bien consumo cultural. En el sector cultural, desafortunadamente, no tenemos mucha data, como en otros sectores de la economía, pero de esas pocas herramientas estadísticas que tenemos, hay una que es muy valiosa porque es constante, tiene un alcance muy importante, que es la encuesta de consumo cultural del DANE. Es un instrumento que se aplica cada 2 años y se le hacen a distintas personas en las principales ciudades del país una serie de preguntas alrededor de sus hábitos de consumo cultural, y la verdad es que es muy preocupante cuando uno ve las respuestas, tanto asistencia a museos, como de lectura, como de asistencia a cine, a conciertos, a espectáculos en vivo. Digamos que las cifras son muy bajas comparativamente hablando con otros países de América Latina similares, posiblemente a Colombia. Esas cifras de consumo cultural son muy bajas. Yo pues obviamente he hecho énfasis en la cifra de asistencia a museos. Cuando se le pregunta a los colombianos si asiste a museos o a exposiciones en museos, es más o menos un 10 o el 12% de esos encuestados el que contesta que sí, o que sí lo hizo en esos 2 últimos años. Pero hay algo que es mucho más diciente aún, y es cuando se le preguntan las causas. ¿Por qué
no lo hizo, por qué no asistió a un museo. Y curiosamente, la principal causa no es el precio, no es el valor de una entrada. La principal causa en todas las ciudades colombianas se llama falta de interés. La falta de interés es la principal causa pues de esa ausencia pues, de asistir o no a un museo o a una exposición, y eso lo lleva a uno a hacer un montón de reflexiones y a preguntarse en si no hay ahí una condición estructural, una condición que tiene que ver con los valores, con los principios, con la crianza, con la enseñanza, pues porque los colombianos de pronto estamos acostumbrados o tenemos unos hábitos de gasto y de consumo muy diferentes que tienen que ver con hábitos y principios inculcados en la familia, inculcados en la escuela. Entonces, digamos que ahí la reflexión es si esto es estructural, pues realmente necesitamos de una gran alianza con el sector educativo, sobre todo pues desde la infancia, de los más pequeños, para hacer que ese consumo cultural, que ese colombiano o colombiana, el día que sea público, autónomo, el día que sea empresario, el día que sea político, el día que sea gobernante, tenga a la cultura en su top of mind, en su listado de primerísimo nivel a la hora de invertir. Entonces, pues, haría esa reflexión vinculada con esa encuesta, que además se refleja muy bien en las encuestas de Medellín, Cómo Vamos, que hace uso también de esa data del DANE. Antes de darle la bienvenida a Robert, qué rico que te incorpores con nosotros. Eso que nos cuentas a mí me preocupa mucho y yo creo que todos lo deberíamos traer sobre la mesa. Esa es una de las razones por las que la cultura no la podíamos dejar pasar en esta serie de eventos que estamos realizando desde IFM Noticias, porque a mí me impresiona que yo valoro mucho cuando vienen artistas de otros lugares del mundo, cuando vienen exposiciones de otras partes, cuando hay eventos, digamos en Medellín, internacionales. Les hacemos una fila miedosa, se agotan las entradas, pero cuando es algo de lo nuestro y respetar, es que ni nosotros mismos como ciudadanos vamos, o sea, no estamos esperando solo que los turistas visiten el sector cultural o los espacios que tenemos alrededor de la cultura en Medellín y en nuestro departamento, sino que ni nosotros vamos. Entonces, yo creo que parte de un tema también, no solo falta de interés, yo también digo falta de difusión, y acá también me clavo yo el cuchillo como periodista, pero por eso estamos iniciando justamente con esta serie de encuentros, y acá hay varios colegas y también la invitación es esa, que inicié justo la conversación así. Difundamos las cosas bonitas que pasan en nuestra ciudad, difundamos lo realmente atractivo que hay alrededor. Ahora sí, les presento a Roberto Rabe, ya se nos incorpora al panel. Para los que no lo conocen, es el director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Robert, gracias por aceptar y bienvenido. Bueno, Lau, muchas gracias a ti, a todo este panel que nos acompaña hoy, a los invitados. Yo creo pues que, como tú dices, a veces no es fácil llenar un restaurante para hablar de cultura, de pronto sí de Karol G, pero no de estos temas más de cultura. Y creo que es muy fácil echarle la culpa a la gente, ¿cierto? En Antioquia los jóvenes leen en promedio 8,2 libros pues, por joven, per cápita, ¿cierto? Entonces muchas veces le echamos, vea, es que los jóvenes son brutos, no hacen nada, no sirven para nada. Yo también creo que desde estas instancias hay mucha culpa, porque no sabemos transmitir la cultura, vender la cultura para que sea atractiva para los jóvenes. Yo por lo menos, con mucho respeto lo digo, el foco de mi gestión tiene que ver mucho con brindarle oportunidades a los agentes culturales. Y cuando llegué a esta institución, que es como una Secretaría de Cultura descentralizada, lo que me encuentro es que había un grupo de agentes culturales que llevaban 12 años ganándose las mismas convocatorias, que vivían de las convocatorias, casi que como si estuvieran subsidiados. El PIB de cultura de los Estados Unidos es de 733 mil millones de dólares, el 51% del totalizado del PIB de Colombia. Y si uno mira a Occidente, ocurre lo mismo. Allá los artistas viven del talento que tienen en el corazón. Pero aquí, pues siento yo que también porque nos falta crear un ecosistema más potente y más fuerte, lo que encontramos es eso, muchos agentes culturales
que viven de la convocatoria de turno, que viven de lo que está de turno. Nosotros en estos cargos estamos de paso. Como dice Borges, ya somos el olvido que seremos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es construir una base para que los artistas, los agentes culturales puedan vivir del sueño que tienen en el corazón. En Antioquia particularmente el 78% de los agentes culturales terminan su vida sin posibilidad de acceso a una pensión ni a la salud. Pero nosotros seguimos pensando en que por qué no cantamos El Bambuco María Antonia, o no recitamos Jorge Robledo Ortiz, o Epifanio Mejía, o Porfirio Barba Jacob. Yo creo que hay un grupo también y una generación de jóvenes artistas que le han mostrado a Antioquia y al mundo que se puede vivir del arte, que se puede vivir de las canciones, de eso que tienen en el alma. Y un dato final, Lau, nosotros en el Instituto de Cultura tratamos de hacer políticas públicas no improvisando, sino con una base de indicadores. Montamos el primer observatorio departamental de todo Colombia, de cultura. Y en ese observatorio hemos encontrado muchos asuntos. Uno de ellos, por ejemplo, que la cultura representa más en el PIB de Antioquia que el turismo, la cultura del entretenimiento, que hay una gran posibilidad allí de emprendimiento cultural, pero que también el artista y el agente cultural, cuando atacan las fuentes de la prosperidad, está dando un tiro en el pie. Nosotros retomamos la Bienal de los años 60, hace 44 años no se tiene una Bienal en Antioquia, y lo que yo he encontrado en esa Bienal, que fue la primera Bienal de Iberoamérica de pintura, es que en esa época la cultura del arte sin el mecenazgo de los grandes grupos económicos, de los empresarios, hubiera sido nada. Y cuando hablas con los artistas, cuando hablas con, pues hablaba con Hugo Zapata, con Oscar Jaramillo, con tantos artistas, se deben al mecenazgo de los empresarios, no de los políticos de turno. Nosotros estamos encargados de incentivar la cultura, de hacerla atractiva, de montar emprendimientos culturales, pero no estamos encargados de mantener los artistas con subsidios y convocatorias una tras otra. Yo vuelvo y repito, yo llegué al Instituto de Cultura y me convida un artista a un café y me dice: Roberto, ojo pues que yo llevo 12 años ganándome esa convocatoria. La convocatoria no es una modalidad de vida, la convocatoria es un incentivo. Entonces sí creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad y hay que hacerlo con los agentes culturales. Muchos de ellos también ven el lucro como el enemigo de la cultura. Entonces a muchos de ellos les digo: vea, necesitamos para una obra de teatro sobre esto. Sí, ¿cuánto vale? No, yo no vale nada. No tienen mentalidad de emprendimiento. Entonces, en conclusión, Lau, agradezco esta posibilidad de estar acá sentado. Lo hago con mucho respeto y con mucho cariño por las personas que me acompañan. Y mi obsesión, como la obsesión del gobernador, es eso: que en Antioquia los que se dedican a la cultura puedan vivir de ese sueño que tienen en el corazón y no dependan de lo que está de turno. Por ejemplo, nosotros en estos cargos. Qué importante todo eso que nos cuentan, y tengo que hacerles dos confesiones. Lo primero es que teníamos mucho susto cuando decidimos poner a la cultura en estos temas, en estos foros. Yo decía: Dios mío, no va a venir nadie. Era un pánico total porque, pues, lo que hablábamos, o sea, hay un desinterés profundo por la cultura y es tan importante el sector. Y hablábamos ahora con el metro y con Nati al inicio, que decíamos: no importa, si vienen 2 personas, ya estamos sumando, ya estamos empezando a construir. Y el simple hecho que se esté dando esta conversación acá, con estos actores, y ustedes siendo voces tan autorizadas y tan importantes, ya para nosotros es demasiado positivo. Ahora, también hago el llamado, porque a mí me impacta mucho, y no pasa solo en la cultura, pasa en todos, y es que el mismo sector está desarticulado, ¿cierto? O sea, no hay una articulación ni siquiera en la cultura. Yo quiero contarles que nosotros convocamos a todos los museos de la ciudad. Yo quiero contarles que nosotros convocamos a todos los teatros de la ciudad. De unos ni siquiera recibíamos respuesta. Y eso me parece muy grave. Porque si ni siquiera desde ustedes, que son como actores, participan de estos espacios, pues entonces después no hay lugar para la queja, cuando no hay, ¿cierto? Entonces a mí me parece muy importante que también en el sector haya una articulación. Ahora, en algunos casos también le levantábamos la mano al gobernador y al alcalde: articulemos una agenda, porque también nos pasa que el mismo día hay 8.000 eventos alrededor de la cultura y uno dice: bueno, ¿a cuál voy? Quiero ir a todos.
y no puedo ir a todos. En cambio, si hay una articulación desde el sector, pues es más fácil entender realmente qué está pasando en la ciudad, porque en Medellín y en Antioquia están pasando cosas impresionantes alrededor de la cultura. Acá esta pregunta yo creo que sí me gustaría conocer la voz de todos, así sea en pequeños minutos, para que podamos desarrollar todo lo que tenemos en agenda, y es que hoy en día necesitamos esperanza y optimismo, y necesitamos confianza, entender que estos desafíos que puede haber en el país hemos superado peores ratos, y también vamos a salir, y la cultura genera confianza y optimismo. ¿Cómo se genera confianza? Desde la cultura, desde cada uno de los roles que ustedes representan y en los diferentes sectores. Me gustaría empezar por Vale. Bueno, yo voy a conectar eso un poquito como con lo que han hablado. María decía una cosa que es muy bella, creo yo, y muy necesaria, y es, hablaba de formación de público, ¿cierto? Nadie extraña lo que no conoce, y ese es el principio de una base de un ejercicio cultural. Si tú no te has expuesto a un libro, si tú no has oído una buena canción, si tú no has estado, digamos, expuesto a una experiencia artística desde distintos momentos de la vida, pues no lo puedes extrañar, ¿cierto? O sea, uno... Entonces, la base de eso sí es, por supuesto, hay un ejercicio muy fuerte de formación de públicos que tiene que ver con darle a la gente el derecho desde que está chiquito de que nadie le quite lo leído, de que nadie le quite lo visto, ¿cierto? Porque claro, ahora dicen, no, es que yo hago el resumen en el ChatGPT, sí, seguro, pero en tu cabeza, ¿qué pasa cuando escribís un texto, cuando te aproximas, cuando tenés cierto tipo de experiencias? Entonces, pues uno muchas veces es un privilegiado. O sea, a mí me tocaba chiquita entre Oscar Jaramillo y Hugo Zapata corriendo, o mi abuela contando el comité de las vírgenes del metro, porque el metro tenía que hacer que alguien quisiera el metro de Medellín en el momento más duro de esta ciudad, más violento. ¿Qué figura unificaba, digamos, en un momento a sicarios, a combos y a la vez a todas las fuerzas culturales y sociales? Muchas veces era una virgen, más allá de esa figura religiosa, como esa figura de la madre. Entonces era, vengan los grandes artistas y hagamos un ejercicio de acercar ese arte ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, pues hay un ejercicio muy fuerte de formación, pero también hay un asunto muy básico, y es, tú haces, ahorita hablaban acá, 8.000 millones de pesos, qué maravilla. ¿Cuánto valen 2 kilómetros de vía nueva pavimentada? ¿Valen eso? ¿Cierto? O sea, 3.000 millones de pesos puede valer 1 kilómetro de vía, y la cultura se ve más. Pero invertimos mucho menos de lo que deberíamos en cultura a nivel público, y tenemos pocos estímulos reales para el desarrollo de una industria cuando uno lo ve objetivamente. Entonces, digamos, María decía lo de las cifras, y esa es una encuesta que es mucho más interesante que otras, porque cuando tú ves datos globales del DANE, tú dices, uy, sí, la cultura está creciendo de lo lindo. No, están creciendo las apuestas. ¿Por qué? Porque hoy el país le importa tan poquito en sus agendas de medición real de consumo y desarrollo cultural, el tema cultural, que tiene en la misma bolsa Betplay, ¿sí?, que los museos. O sea, no dice, ha crecido el berraco. No, es completamente distorsionado, y los que hemos trabajado en data cultural y sabemos lo que hay detrás, pues, o en data, porque tampoco ni siquiera hay que ser un grande, sabemos que hay una gran distorsión ahí. Están creciendo las apuestas, pero ¿cómo estamos grabando las apuestas y cuáles son los mecanismos de financiación? Cuando se nos fue la estampilla, porque ya no mandamos correos como mandábamos, ¿cómo vamos a grabar las apuestas para tener efectivamente la posibilidad de, desde el principio de una formación, tener un ejercicio de valoración de eso? Cuando se conoce, y nuevamente cuando vuelves a lo de confianza, es que ya nos lo ha dicho la diplomacia cultural del mundo, es decir, la gran estrategia de los Estados Unidos en su momento, los años 60, posguerra, y en todo esto fue, métale la cultura, que eso es lo que pega, ¿cierto? Entonces fue todo el tema del jazz y la expansión en el mundo. Eso no fue ingenuo, no fue solo unos artistas muy bonitos, muy emprendedores que les dio por viajar por el mundo. No, había detrás una política cultural y una industria cultural efectivamente inyectando para un tema de diplomacia cultural, o lo que hicieron los españoles, no sé, con un SEASEX o con grandes estrategias. Entonces, o los franceses, cómo lo han hecho para llegar al mundo con su lengua, que es también la cultura, con sus libros, con sus cosas, porque es la forma que nos reúne y nos dice, estos somos, y que marca la identidad de un territorio. Entonces, digamos, ahí yo creo que, pues como articulando lo anterior, creo que es eso. Y los temas de confianza,
pues yo creo que pocas cosas reúnen más que un ejercicio creativo. Y si hay algo en la cultura es eso, es la capacidad de pensarnos distinto, de pensarse sin temor, a ser originales, a proponer, digamos, como en todo ese espectro. Y vuelvo al ejemplo del metro, y es a reunirnos, a crear símbolos que puedan lograr la convergencia de una sociedad. Llámense estos música, llámense estos representaciones como el cine o la fotografía o el arte mismo. Entonces yo creo que ahí sí hay un papel vital de las artes y el lenguaje propiamente dicho y de la cultura entendida más grande, de reunir y crear símbolos. Y una nación requiere de símbolos para su desarrollo y su aglomeración alrededor, digamos, de un relato de nación. Y eso en el mundo se ha demostrado que lo único, digamos, que lo logra y es firme en ese sentido para unificar la diversidad y más de un país o de una ciudad como la nuestra, es justamente la cultura. Entonces ahí doy la parte del indicador anterior y no se dejen engañar que las cifras muchas veces es la apuesta la que las dispara. Cuando empecemos a medir separado, y por eso la encuesta que cita María es bien interesante, vemos esa necesidad de formar desde la base y de crear símbolos que aglutinen. Gracias, Vale, me parece indispensable todo esto que mencionas. Bueno, el metro sin duda es un referente de cultura ciudadana y yo creo que la cultura ciudadana realmente es el punto de partida para todo esto que estamos hablando. Yo quiero saber qué tiene el metro, para decir que tiene muchísimo para decir sobre la cultura ciudadana, cómo lo han logrado y cómo han visto ustedes que a partir de ahí se genera confianza. Sí, bueno, hay varios elementos importantes que nos han ayudado en esa construcción de confianza, como la mencionas, Laura. Primero, la llegada del proyecto del metro en su historia, ¿cierto? En el momento en que llega, el metro se convierte en un símbolo de esperanza para la ciudad. Pues Valeria lo decía de alguna manera, de esa época de violencia, esa época difícil de ciudad, y cómo empezamos 8 años antes a generar amor por un proyecto que venía, y pues eran otras épocas de cómo lograr que quisieran un sistema que no sabían ni que era un metro. Eso era hablar de una nave espacial en esa época, a pensar en que era un metro para la ciudad. Pero aparte de eso es ir manteniendo el cumplimiento de las promesas con el paso del tiempo. Nosotros decimos en el metro de cómo se genera confianza, y es cumpliendo las promesas, ¿cierto? Cuando nos cumplen las promesas, confiamos en eso. Entonces, desde cada uno de los proyectos en los que hemos ido avanzando, las nuevas líneas, tratamos al máximo de cumplir esas promesas que les hacemos a las comunidades. Y ya en operación, decimos y creo fielmente en eso, que esto es una apuesta decidida. Siempre nos dicen, ¿cómo hacer para que la cultura metro llegue a otras partes de la ciudad? Es una apuesta decidida y tiene mucho que ver con recursos, ¿cierto? Con inversión. Entonces, sí, decimos que se invierte más en infraestructura y en cemento que en temas culturales, y esa es la realidad. Si invirtiéramos mucho más en temas culturales, seguramente los resultados serían en esa línea. Ahora, digo que es de decisión porque, por ejemplo, las expresiones artísticas y culturales para nosotros tienen muchísimo valor. Una agenda cultural mensual donde la intencionalidad grande es llevar eso a las comunidades que no tienen acceso tan fácilmente. Es hacer en Parque Berrío una muestra de expresión artística que conecte a la gente que habita esta zona con temas culturales, pero es también trabajar en promoción de lectura, escritura y oralidad. Entonces siempre nos dicen que hace un sistema de transporte masivo publicando libros mensuales. Entonces ahí tenemos una alianza muy bonita con Confama, con la que llevamos más de 170 títulos mensuales, más de 20 años, llevándole a los niños, a las comunidades, estos libros para que tengan a la mano un libro de literatura. Tenemos 6 bibliotecas en todo el sistema, ¿cierto? Entonces que al año reciben más de 40.000 visitas, préstamos de libros, en fin, una serie de elementos que lo que hacen es construir confianza con las comunidades para desarrollar un concepto superior, decimos nosotros, que es el blindaje social. Es como la gente entiende que el sistema está para ellos y ellos también deben cuidar el sistema, el cual presta un servicio en la comunidad. Maravilloso, ahora que mencionaste Confama también hacía parte de este panel y se disculpa Pau
pues responsable de cultura en Confama, tuvo un problema de fuerza mayor y no nos pudo acompañar. Pero qué bueno que hablas, y creo que acá vale la pena también hacerle la cuña a Confama, que también se ha encargado de llevar la cultura a todo el departamento, tratando también de salirse un poco de su misión únicamente como caja de compensación, sino apostarle realmente a la cultura como un agente de transformador social. Robert, ¿cómo generamos confianza desde la cultura, sobre todo ahora que estamos también recuperando, volviendo a traer un ejemplo de eso, la Bienal, que lo mencionabas ahora? Y qué lindo eso que mencionaba el metro de cumplir, honrar la palabra. Esta semana estuvimos hablando de eso también en IFM, que la palabra también ha perdido mucho valor, porque ya no cumplimos nada. Entonces la palabra se perdió. Ya todo hay que dejarlo por escrito para poder decir, aquí quedó la prueba que esto se hizo. Ya la palabra no tiene valor. Entonces, qué importante también eso de honrar la palabra. Lau, lo primero, referente a lo que tú mencionas de la articulación, nosotros tenemos en la Bienal un ejemplo. En la Bienal participa la Alcaldía de Medellín, participa el Metro, participa Confama, participa Arquitectura y Concreto. O sea, la Bienal realmente es un reflejo de esa articulación, y creo que hoy la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, así como el ICPA, Confama, muchas instituciones, estamos trabajando de manera muy articulada y muy potente para eso, para sembrar confianza. Álvaro Gómez decía que había que construir un acuerdo sobre lo fundamental, y creo que la cultura es ese gran catalizador para que logremos ese gran acuerdo sobre lo fundamental. Yo particularmente, que recorro Antioquia, pues ya más o menos llevo 97 municipios, veo que la narrativa toma gran fuerza en nuestro departamento. Esa narrativa de resiliencia, esa narrativa, como decía Nassim Taleb, de antifragilidad. Aquí realmente uno, cuando visita los municipios, se da cuenta que hay unas historias de vida, unas tragedias de vida muy complejas, pero que tenemos esa narrativa en el corazón de echar para adelante, de seguir adelante, de somos resilientes, de podemos avanzar. Y yo creo que una posibilidad de construir esperanza por medio de la cultura es que nosotros logremos llegar a todos los rincones de Antioquia con nuestros programas. Un programa, por ejemplo, como La Nave, en donde ayer hablaba con uno de los pelados que participó en Conexión y me decía: Roberto, yo llevaba 1 año y medio trabajando en una tienda para grabar mi primera canción, y hoy ya tuvo la posibilidad de abrirle conciertos a unos superartistas. Sony el viernes pasado firmó a Punto a Punto, un joven de México que se dedicaba, como él dice, a jornalear y a recoger café, pero que tenía el sueño de vivir de la música y acaba de ser firmado por Sony. Entonces yo creo que mirar la esperanza que genera la cultura, no solamente desde esa narrativa, desde esas posibilidades, desde la música, desde eso que mueve las entrañas, que mueve el alma. Nosotros inauguramos la primera orquesta sinfónica departamental con recursos públicos y millones de historias, pero tal vez a ese concierto que estará de gira por toda Antioquia irán muchas personas que nunca han escuchado una sinfónica, ¿cierto? Y aquí hablábamos del tema económico, y yo, conversando con el gobernador y Mauricio Alvear, que fue exrector de la Universidad de Antioquia y además doctor en economía, decía: oiga, es que la cultura también tiene un trasfondo adjunto a la economía, ¿cierto? Entonces, escuchando la sinfónica, decía hoy un joven de Caramanta: no, Robert, es que yo un día, pues por aquí pasó como una banda y yo vi a uno de los jóvenes tocando violín y otro violonchelo, y yo quería ser así. Esa posibilidad también de generar referentes en los territorios que terminan traduciéndose en esperanza. Entonces yo veo ese asunto de la narrativa de esperanza. Jorge Robledo Ortiz decía que los antioqueños cargamos imposibles a las espaldas. Esa narrativa nos ayuda mucho a nosotros a vivir esas épocas difíciles con mucha resiliencia, pero sobre todo llevar oportunidades por medio de la cultura y también llevar referentes. Yo he estado conversando mucho con Santiago, porque el modelo de cultura ciudadana que tienen ustedes en la Secretaría y que tiene el Metro es un asunto que debería ser contagiado en todo el territorio, en todo el departamento. Yo creo que ustedes son ejemplo, la tienda de la confianza, todo eso que vienen haciendo, lo que ocurre en el Metro, por ejemplo, la cultura Metro
es un símbolo demasiado potente de lo que es Antioquia y de la esperanza y de lo que guardamos en el corazón. Entonces yo creo y persigo también esa utopía y esa posibilidad de construir con ustedes. Lo he hablado mucho con Santiago de ese conocimiento que tienen ustedes en cultura ciudadana, que además es un conocimiento casi que científico. O sea, ustedes han estudiado eso, el comportamiento a través de la cultura ciudadana, de llevarlo también pues a todo Antioquia. Gracias, Robert. Acá voy con una pregunta para cada uno muy puntual desde el sector en el que están y arranco con el MAM y es ¿cómo puede un museo convertirse en un lugar únicamente, entre comillas, de exhibición para llegar a ser un espacio de encuentro, de conversación y sobre todo de transformación? Sí, yo creo que esa definición de museos ha cambiado muchísimo con el tiempo. Hay un órgano internacional que es el ICOM, que es, digamos, el gremio internacional que agrupa a todos los museos del mundo. Y esa definición de qué es un museo ha cambiado con el tiempo. Ha cambiado con el tiempo porque los tiempos cambian, porque las prioridades cambian. Y justamente la definición que hoy propone el ICOM es un museo como un espacio de encuentro, como un espacio de diálogo, como un espacio de discusión, como un espacio también de conocimiento, por supuesto, y aparece, a mi modo de ver, tardíamente también la palabra democracia en esa definición de para qué es, para qué sirve, de qué se trata un museo. Y por supuesto también ese carácter educativo es muy importante, pues Valeria ahora mencionaba esa palabra formación de públicos, porque precisamente un museo, a diferencia de otras entidades culturales, tiene en su ADN, tiene en su razón de ser esa vocación que es educativa, que es pedagógica, que es formativa. Entonces, yo diría que hoy, de entrada, se asume y no creo que exista un museo, bueno, no sé, de pronto sí, que hoy se piense exclusivamente como un espacio donde se salvaguardan simplemente objetos o donde se exhiben objetos. Creo que pues hoy la definición que se materializa además también en nuestra acción es precisamente eso, como un museo, como un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión, no solamente sobre el arte en este caso, sino en un museo también se habla de actualidad, también se habla de los asuntos que son relevantes para una ciudad, para una comunidad, asuntos políticos, asuntos económicos, asuntos ambientales. Entonces sí creo que hoy esa agenda y esa definición de museo ha cambiado mucho. Vale, ¿de qué manera la cultura y la educación se articulan para poder formar pues, ciudadanos críticos y creativos hoy en día? Ustedes desde la educación superior, pues a mí me hace mucho ruido cuando dicen que los jóvenes son el futuro, porque pues realmente los jóvenes son el presente, pero cómo la cultura y la educación se articula para que los ciudadanos que sean críticos y creativos. Bueno, yo vuelvo a lo que decía ahorita, nadie extraña lo que no conoce, ¿cierto? Y uno tiene una responsabilidad en una sociedad y es atravesarle preguntas, ¿sí? Y la cultura es un gran asunto para hacer eso, que la gente se pregunte cosas, que un estudiante, nuevamente nosotros tenemos una de las 6 orquestas profesionales del país, y yo creo que cualquier persona debería tener ese derecho de poder viajar por lo más complejo de la música y del pensamiento que se ha creado en el mundo, ¿cierto? Y una orquesta justamente es ese vehículo y con la mejor calidad, ¿no? Entonces, cuando tú abres esto, cuando tú acercas y haces ejercicios de, venga, ¿qué tiene que ver, no sé, la inteligencia artificial con una orquesta? ¿Cuáles son los momentos que se vive? Pues tú le estás planteando unas preguntas clave a una sociedad. A través a veces de esas expresiones culturales, otras veces a través de la conexión con el currículo, es decir, si tú igual vas a tener que hacer un trabajo de comunicación, ¿qué tal si nos preguntamos en ese ejercicio por las quebradas que tiene Medellín, que ustedes saben que es una de las ciudades con más agua del mundo, con más quebradas, aunque las tenemos tapadas, y eso ya se nos va viniendo en un problema de cambio climático, pero cómo la cultura puede ayudarnos a explicarle a la gente qué pasa ahí, ¿cierto? Es decir, entonces a veces es un vehículo, a veces es un fin, pero en síntesis yo creo que es una posibilidad de darle preguntas a la gente
en una sociedad y en un afán que solemos tener los paisas de dar respuestas a veces más rápido de la cuenta, sin habernos preguntado qué es lo que está pasando, qué es lo que nos sucede, digamos, en las distintas esquinas. Y yo creo que hay un asunto también que tiene que ver con el gozo, ¿cierto? Y cuando tú tienes un campus de tantos metros cuadrados en donde habitan, pues sí, más de 15.000 estudiantes, pues entre pregrado, posgrado, y si le sumas educación continua, ya eso se te va a muchísimo más de 20.000, pero que sea un lugar de encuentro, ¿cierto? Donde todo el mundo puede entrar, donde no te requisan, no te preguntan, pero a la vez es seguro, y tú te encuentras a la par con unos asuntos, digamos, ambientales, que en una agenda como estas, pues es importante también pensarlo, que protege una cuenca como una quebrada, que tiene ciertas cosas, pues tú estás jugando un rol, ahí sí más grande, cultural, como ese lugar de encuentro y conexión, donde cualquiera puede ser bienvenido y donde a través de proyectos pues tú te conectas con organizaciones, con empresas, pero también como con iniciativas sociales. Entonces, más allá del rol, simplemente o no simplemente, sino solo con los estudiantes, es pensarlo un poco más ampliamente. En una ciudad que pues a mí siempre me ha dejado preguntas que a principios del siglo pasado Medellín tuviera nada más un teatro donde cabían 5.000 personas, hoy eso no existe. ¿Cierto? Pues sí, tenemos la Macarena y qué tal, ¿no? Pero teníamos el Cisco España al lado del Teatro Junín, si tú te ibas. Entonces, ¿qué ha sucedido también con esa inversión que hacíamos como, digamos, sociedad y como personas en ciertos temas de cultura para ese también cultivo de cada uno, ¿no? Entonces, pues en ese asunto yo creo que unas universidades tienen que generar ese espacio, tienen que permitir encuentros, conversaciones, recibir todas las formas de pensamiento que viven en una universidad. Yo creo que es importante para cultivar como también otras formas de aproximarse y ver el mundo. Entonces, pues creo que ahí está más o menos el asunto. Desde la experiencia del metro de Medellín, ¿cómo han visto ustedes que la cultura ha influenciado o ha logrado transformar el comportamiento de los ciudadanos? Gracias por esa pregunta, Lau. Pues contarles que nosotros tenemos un museo en el metro. No sé si lo sabían todos invitados, pues no cobramos la entrada. Se llama el MUME, el Museo Metro. Entonces partimos de esa definición de ICOM que mencionas, de poner en la conversación, en la discusión, temas de memoria y temas de construcción de cultura. Ahí hacemos un recorrido pues, por toda la historia constructiva del sistema, algunos elementos de gran formato, de gran tamaño que tenemos en exposición, pero además hacen parte todo lo que tenemos en la línea comercial. Por ejemplo, las vírgenes de las estaciones. Tenemos la Virgen de la Leche, la Virgen del Fútbol en la estación Estadio, en fin, es bien interesante. Tenemos 240 intervenciones de arte urbano en toda la ciudad. Entonces, a veces cuando hablamos de cultura, la gente siente que esto se vuelve como muy romántico y poco práctico, pero realmente hablar de cultura ciudadana es muy práctico. Entonces, hay sistemas de transporte en el mundo que se gastan en $10 millones al año retirando los grafitis de los trenes. Nosotros hacemos esas inversiones previamente con los artistas urbanos de la ciudad. Trabajamos con ellos para que no nos grafiteen por la noche, sino que lo hagan en el día en los muros que disponemos para ellos. Bueno, eso tiene todo un trasfondo además, pero trabajamos con ellos para lograr eso. Temas de cultura ciudadana que hacen que la gente pague su tiquete y no evada el sistema. El sistema de Bogotá tuvo hasta el 54% de evasión en el pago del viaje. Eso atenta contra la sostenibilidad del sistema. O cuánto se invierte en temas de mantenimiento de la infraestructura. O si hablamos de la ciudad, por ejemplo, trabajar en temas de cultura vial, accidentes de tránsito, muertes, en fin, todo esto. Ahí es donde creemos que se vuelve muy práctico realmente todos los temas de construcción de cultura ciudadana y demás. Siempre nos preguntan que cómo trabajamos en el cambio del comportamiento ciudadano nosotros en el metro. Y nosotros trabajamos desde la formación, control y sanción. La formación porque es donde trabajamos más fuertemente, es donde hacemos las mayores inversiones, formando la gente, yendo a los colegios, teniendo
semilleros barriales, formamos, diciéndole a las comunidades qué esperamos de ellos, de su comportamiento dentro del sistema, pero también existen otros elementos como el control y la sanción. No podemos ser inocentes y creer que simplemente porque creemos en la gente y le decimos cómo se comporten, lo van a hacer así, sino que tenemos otros elementos de control y en caso de que no surta su efecto, pues un tema de sanción. Nos movemos en ese círculo y hace que el cambio en el comportamiento aporte a esos temas de construcción de cultura. Qué maravilla. Esa palabra confianza que hemos también tratado de interiorizar y que, como mencionaba Robert, desde la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, pues se han también puesto la 10, por decirlo de alguna manera, por llevarla. ¿Cómo está llegando la cultura a los diversos territorios de la ciudad, a todos los barrios, a todos los corregimientos? ¿Cómo están haciendo ustedes para que Medellín pueda empaparse realmente de la cultura a través de la confianza? Sí, para nosotros ese concepto es transversal y yo les quiero contar un poquito también de lo que estamos haciendo en Cultura Ciudadana y luego cómo esto repercute en todos los territorios. Nosotros en Colombia llevamos hablando de cultura ciudadana más o menos 30 años. Hubo un primer acercamiento a la cultura ciudadana que fue a partir del regaño, que fue a partir de decirle a la gente no haga esto, esto está mal, de decirle a la gente qué tiene que hacer. Y también fue una época fuerte de la denuncia social. Y la denuncia social, por supuesto, es muy tentadora. Pues, y yo siempre lo digo, ver a alguien botando una basura en la calle, pasándose un semáforo en rojo, un motociclista sin casco, eso da mucha rabia. Uno lo primero que quisiera hacer es sacar el celular y grabarlos y subir eso a redes sociales. Es muy tentador. Y esa fue, digamos, toda la primera etapa que tuvimos de cultura ciudadana y la forma en la que la abordamos. Ahora que sabemos un poco más de estudios del comportamiento, hemos visto que esta aproximación lo que termina haciendo es profundizando el comportamiento no deseado. Entonces, si yo salgo a decir, por ejemplo, de hecho esto es un ejemplo del metro, espero no estar haciendo un chisme, pero creo que es algo así como en el metro casi nadie come. En los vagones del metro creo que se reporta como un caso a la semana de alguien que come. Y una vez alguien abrió un paquete de papitas, cualquier cosa, y otra persona lo vio, le dio mucha rabia y lo grabó y lo subió a redes sociales. Y creo que ese mismo día se les reportaron como 7 casos. Fue algo así. Lo mismo ocurrió con los colados en el Transmilenio. Los colados en el Transmilenio no eran un problema hasta que a los medios les pareció que esto era una noticia muy grave y empezaron a contar esto. ¿Qué pasa? Los seres humanos nos comportamos como lo hacemos en gran medida porque seguimos normas sociales. Es decir, nos comportamos como creemos que se comportan las demás personas en nuestra comunidad. Entonces, si yo salgo a decir, en Medellín la gente come en el metro, en Medellín la gente bota basura todo el tiempo, miren cómo estamos botando de basura, miren aquí nadie se está poniendo el casco, la gente no dice, pues pucha, tengo que cambiar mi comportamiento, la gente dice, no, yo voy a ser el único bobo que va a hacer eso. Entonces acá hay 2 cosas, primero, pues a la gente no le gusta que la regañen, y menos que la alcaldía aparezca en sus vidas solo para sancionarlos y regañarlos. Y segundo, esto termina profundizando el comportamiento y generando desconfianza hacia los demás. Entonces ahora estamos como en una versión de la cultura ciudadana, digamos 2.0, es nuestra apuesta, nuestra estrategia que se llama Medellín es como vos, seguramente la han visto por ahí. Lo que hace esta estrategia es construir confianza y cultura ciudadana a partir de visibilizar, reconocer y agradecer todas esas personas que tienen comportamientos cotidianos que nos permiten vivir bien juntos. Con esto lo que intentamos es normalizar esas expectativas positivas que tenemos sobre los demás. Y es decir, es normal que en esta ciudad la gente tenga comportamientos prosociales, la gente tenga normas sociales de cumplimiento, que la gente se porte bien, que no me oiga Santiago diciendo que se porten bien, pero creo que es una forma fácil de entenderlo. Y para eso hay muchos mecanismos. Tenemos, por ejemplo, la tienda de la confianza. Es una tienda que no tiene quien la atienda y nos sirve para derribar un mito según el cual el paisa es como ventajoso, como que hay que estarlo vigilando.
Nosotros no salimos a decir, no, nosotros somos muy honrados, no, hacemos un experimento y es que instalamos una tienda que la gente paga y se devuelve sola y vemos que tiene más de un 95% de cumplimiento. Con eso salimos a decir, miren que es normal que en Medellín las personas seamos honradas. Usamos mucho los experimentos sociales. Ahora tenemos una campaña de orgullo, la acabamos de lanzar. El orgullo y la confianza en Medellín han bajado bastante, nos lo muestra Medellín cómo vamos, también nos lo muestra la encuesta de cultura ciudadana que hacemos cada 2 años, hace más de 20 años, y el orgullo y la confianza son fundamentales para la cultura ciudadana y para la vida en sociedad. Por eso hemos hecho tantos esfuerzos en esto, y nuestra campaña de orgullo también tiene esa promoción de normas sociales, de cumplimiento, y nos sentimos orgullosos de todas las personas que viven en Medellín, sin importar dónde hayan nacido, porque son personas solidarias, son personas honestas, son personas hospitalarias, pujantes, y todo eso lo mostramos a partir de experimentos sociales. Esa es, digamos, la forma en la que construimos confianza, construimos orgullo. Fue un reto también para nosotros hacer una campaña de orgullo que no fuera una campaña regionalista o excluyente, sino que también le pudiera poner esta conversación a todos esos nuevos medellinenses que están llegando de Venezuela, que somos casi un 10% de venezolanos, pero también que llegan de otras partes, nómadas digitales. ¿Cómo decirles, ustedes también son Medellín y aquí somos así? Hay otra pregunta que creo que Robert puede ser el indicado para contestármelo, y es el tema del patrimonio cultural. ¿Qué papel juega el patrimonio cultural en la construcción de identidad y de cohesión social? Patrimonio cultural prácticamente ni sabemos qué es, ni lo respetamos, ni le damos el valor. Entonces me gustaría, Robert, que nos hablaras un poquito de eso. Listo, lo primero es nosotros, acá en Antioquia tenemos un gran reto con eso del patrimonio. Creo que es un término que muchos alcaldes aún desconocen. Encontramos alcaldes que con pueblos, con locaciones, con declaratorias de patrimonio, pues hacen arreglos sin pedir los permisos puntuales, destruyen el patrimonio. Inclusive aquí en una época, como lo decía Valeria, creo, cuando acabaron con el Teatro Junín, con un montón de asuntos que representan una narrativa trascendental del antioqueño. Nosotros creemos que el patrimonio mantiene viva esa narrativa, pero también conecta el pasado, el presente y el futuro. Hemos hecho una inversión relevante en todos los temas de patrimonio, pero por otro lado también nos da tristeza ver que tenemos lugares, casas de la cultura, en las que hemos hecho inversiones relevantes y que no ha pasado un año y el alcalde ya está llamando a decir que se le cayó el techo. Que no hay una cultura de cuidado en Antioquia del patrimonio, de mantenimiento del patrimonio. Y con el patrimonio pasa mucho que todos se chutan esa obligación de mantener el patrimonio. Entonces el alcalde lo chuta a la alcaldía o a la gobernación, y la gobernación entonces lo pasa a la nación, y la nación dice no hay recursos. Y el gran reto es hacer sostenibles los patrimonios, pero con ello las narrativas. Ahora, por ejemplo, con la Bienal estamos en una discusión importante sobre las obras que van a quedar en la ciudad. Y hablábamos con Santiago y esa discusión, en esa conversación decía, pero es que, Robert, mantener una obra en la ciudad es muy costosa. Y es cierto, como vamos a hacer la primera obra pública en espacio público de Elsie Morelos, que se va a dar esa construcción conjuntamente con Confama. Mantener una obra es muy costosa y la rayan y la pintan. Creo que lamentablemente hay que hacer esa construcción de cuidado de verdad del patrimonio, de que el progreso no acarree con la eliminación del patrimonio y esa narrativa trascendental que hay detrás del patrimonio, y el patrimonio como herramienta también de no olvidar de dónde venimos, de no olvidar el pasado, pero también de construir un futuro importante. Nosotros emprendemos muchas tareas, una de ellas es una capilla que hay en las minas del Zancudo, en Titiribí. Ustedes saben que Titiribí tuvo pues banco propio, inclusive le prestaba a la nación, y lo que vemos hoy en Titiribí es un deterioro de esa historia, la historia inclusive del empresariado antioqueño. De esas minas del Zancudo nacieron las empresas del grupo empresarial antioqueño, etcétera, etcétera, etcétera.
pero hoy cuando vamos a Titiribí, pues vemos que hay una destrucción de esa historia del patrimonio y que ya de nadie se acuerda de lo que allí ocurrió. Entonces estamos haciendo una apuesta importante. Es difícil que los alcaldes se comprometan con eso. Acabamos, por ejemplo, de cambiar el techo del Palacio de la Cultura, del Palacio Rafael Uribe Uribe, y son inversiones muy grandes y muy potentes, una inversión de 1.100 millones de pesos. Pero me llama un alcalde de una ciudad que está declarada patrimonio y me dice: Roberto, tengo la Semana Santa, está aquí ya un mes, en esta iglesia llueve más adentro que afuera y necesito hacer una intervención, pero la nación no me da permiso, pero esa lluvia está acabando con la infraestructura, pero ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que ahí sí se necesita una verdadera articulación. Nosotros, vuelvo y te repito, tenemos una apuesta muy grande y una apuesta personal también. Yo que amo Porfirio Barbajacob, Epifanio Mejía, Jorge Robledo Ortiz, esa historia del antioqueño, que a veces pensamos un poco que ya se acabó esa nostalgia del antioqueño y que todo eso esa historia se vive en esas casas, en la Caja Negra en Santa Fe de Antioquia, en la capilla de Sitio Viejo en Titiribí, en muchos lugares de Antioquia que hemos olvidado y que le hace falta también eso. Y aquí también, Lau, pues de pronto puedo parecer odioso, pero hay que hacer esos lugares más atractivos, ¿cierto? Y hay que hacer esos lugares autosostenibles. Al Museo de Antioquia, la entrada vale más de 40.000 pesos y se logra sostener con esas entradas. En el palacio mío, en el Palacio de la Cultura de la Gobernación de Antioquia, Rafael Uribe Uribe, pues el año pasado entraron 238.000 personas y por lo menos que las personas que vengan de afuera, los extranjeros, se les pueda cobrar un mínimo para que eso tenga un mantenimiento constante, porque realmente cualquier cosa que toque el patrimonio tiene unos valores que una persona normal no puede pagar y a veces ni siquiera los mismos alcaldes de los municipios. Entonces, ¿cómo le damos sostenibilidad a ese patrimonio? ¿Cómo lo hacemos también atractivo para que las personas lo visiten? ¿Cómo lo hacemos comercial? Porque, vuelvo y repito, inclusive les digo el lugar, la Casa de la Cultura de Granada, se le hizo una inversión de casi 2.000 millones de pesos y al año, por falta de mantenimiento, se cayó el techo. Estamos haciendo otra inversión de 3.000 millones de pesos. El Estado está para gastarse los recursos en una casa que es patrimonial, pero que el alcalde mismo y la ciudadanía de pronto no cuida ni protege. Entonces le digo yo al alcalde, hagamos esto sostenible, o sea, montar un café, montar un restaurante. Y creo que Confama también es ejemplo de eso. Cuando se toma un lugar, lo hace viable también económicamente, además de abrirlo a la ciudadanía. Porque vuelvo y repito, nosotros estamos de paso en estos lugares, los alcaldes están de paso. Muchos de los alcaldes dicen que de ese problema de patrimonio se encargue el alcalde que viene, ya ese techo se cayó y eso vale más que el presupuesto mío del año. ¿Cómo hacemos ese patrimonio sostenible que finalmente termina siendo nuestra memoria, la memoria de nuestros ancestros y conecta todo eso que amamos, que tenemos en el pasado? Por ejemplo, para mí la Bienal es un patrimonio de esos que tiene Antioquia, que tiene Medellín, la primera Bienal que estamos retomando. Entonces en esas narrativas también retomamos eventos, lugares, espacios que representan mucho para Antioquia, pero el gran reto será cómo hacer sostenibles esos lugares patrimoniales. Bueno, Elian, te hago una pregunta que ya vengo, pero creo, Robert, que con eso que dices y lo que hemos conversado a lo largo de este diálogo, se necesita mucha pedagogía para entender todo eso que estás mencionando, y para eso les ponemos también a disposición a IFM, porque yo creo que todos esos contenidos pedagógicos de lo que se necesita, de lo que ustedes hacen, de lo que requieren, de cómo hacer más atractivo, esa palabra que usaste, todos los espacios que ustedes tienen y de hecho la ciudad y el departamento, para eso estamos nosotros. Y yo sé que acá hay otros colegas que también están dispuestos a hacerlos, o sea, a veces nos dicen, ay, pero es que los medios no lo comunican. Bueno, pero levántenos la mano. Yo me comprometo de IFM también a abrirles esos espacios y si quieren a conversarlos también con los colegas de los medios de comunicación. Pero creo que todo parte de la pedagogía. Creo que hay mucho de qué hablar y entender también que para ustedes eso puede ser obvio, pero a la ciudadanía hay que educarlo. Y todo eso parte de lo que tú decías, ¿cierto? Nadie extraña lo que no ha tenido, ¿cierto? Entonces hay que empezar por ahí.
Vamos a cerrar con dos preguntas muy importantes y para eso les voy a pedir que seamos un poquito precisos. En un minuto cada uno me responde porque creo que son dos preguntas claves. La primera de ellas es, en su experiencia, ¿qué necesita Medellín, Antioquia y Colombia para que la cultura tenga un impacto más profundo y sostenible en la vida cotidiana de los ciudadanos? Empiezo por mi derecha con Vale. No, pues súper fácil, para tesis de doctorado y demás. A ver, yo creo que hay como varias cosas. Lo primero es entender que la cultura realmente es de lo que nos permite conectar un país, un territorio y una nación. Tú necesitas nuevamente referentes de patrimonio mueble, pues digamos, y los techos y demás. También hay otros intangibles que tienen que ver con patrimonios naturales, con patrimonios documentales y con ejercicios de entender quiénes somos y quiénes podríamos ser, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sin duda, faltan unos temas de inversión, o sea, sí le hace falta plata a la cultura, porque antes acá sale mucho artista, sale mucho escritor, salen muchas cosas sin temas sostenidos y no es inversiones de una sola vez, salga la rifa, no. O sea, no es gratis que hoy el Pacífico colombiano tenga lo que tenga y sea un referente como es musical y exporte lo que exporte musicalmente. Eso no es gratis. Eso fue porque cogieron Yuri Buenaventura, produzcame 100 discos, Pacífico con la inversión que es, buscando lo que hay y saque para afuera y graben donde hay que grabar, ¿cierto? Entonces, es también dejar de ser ingenuos y de romantizar el tema cultural en ese sentido. Y hay un segundo tema que yo creo y es valorar realmente al artista. Si tú ves toda la cadena, digamos, porque eso no es solamente como, ay, tan lindo, no, venga, hay toda una cadena, el que crea, el que distribuye, el que mueve, el que ejecuta. Entonces, tú tienes que entender es toda la cadena y dónde tienes que inyectar efectivamente, sostenidamente y en el tiempo. Entonces, hay unas cosas que sin duda hay que hacer, pero yo sí creo que como país nos falta un ejercicio mucho más fuerte de valorar al creador, porque si tú vas a ver dónde quedan las platas, la mayoría de las platas quedan, pues, o de los asuntos, quedan en unos intermediarios muy fuertes, incluidos muchas veces gestores, pero ¿qué pasa ahí? O se le pide al artista, pues, que sea emprendedor, no sé qué. Entonces yo creo que cuando tú entiendes que la creación es un patrimonio de nación, que es lo que te une y genera ese relato, pues puedes tener una salida mucho más interesante. Y creo que cosas de facto, políticas públicas sin duda, pero creo que hay que meter la inversión específica mirando la dinamización completa de la cadena de la creación. Perfecto. Yo creo que primero es entender el valor de la cultura. Muchas veces, como hablábamos ahorita, pensamos en el valor económico de la cultura y sí, entonces Feria de Flores, Fiesta del Libro, Altavoz, o decimos que Medellín es capital mundial del reggaetón y vamos a hacer un museo del reggaetón y creo que podemos hablar de beneficios económicos, pero yo creo que el valor fundamental de la cultura es en términos sociales. La cultura es supremamente valiosa en términos, por ejemplo, de convivencia en la diversidad, en términos de diálogo, que si queremos llevar esto a un ámbito económico incluso lo podemos hacer y es cuánto nos ahorramos en seguridad. Pero poder dialogar, poder conocer esos otros mundos posibles, esas otras ficciones, eso crea tejido social, eso crea cohesión social. Finalmente esto lo que crea es una sociedad que sea sostenible, que sea una sociedad viable. Creo que el mayor valor de la cultura está ahí y hay que hacerle entender esto a la gente, que no es solo, mira, esto te da, la cultura puede dar mucha plata, no es solo eso, ¿cierto? Esto puede ir mucho más allá. Y, de acuerdo, políticas públicas, de modo que no dependan de la voluntad política de turno, también algo en lo que hacía mucho énfasis Roberto ahorita. Nosotros nos vamos a ir de acá, pero tenemos que dejar algo que al menos esté a 12 años, planes, presupuestos, y llevar esto a todas partes, como democratizar todos esos sentidos y todos esos significados. Creo que sí, es presupuesto, políticas públicas, y un discurso sobre el valor real de la cultura. Sí, digamos que para no repetir, porque estoy de acuerdo con muchas de las posturas, yo creo que es un tema de decisión. Nosotros creemos que es un tema de decisión realmente, porque si hay decisión, detrás vienen los recursos, detrás vienen las inversiones y creo que nos falta entender realmente dónde está el retorno social de lo que se invierte en cultura, pero el retorno social está.
Si hablamos de ocio, por ejemplo, ¿qué más retorno social que tener una comunidad con ocio? ¿Qué lleva eso en términos de tranquilidad, de menos estrés, de muchas cosas? Entonces yo creo que los retornos sociales están, de pronto nos falta tasarlos un poco para entender muy bien esas inversiones, cómo retornan, pero creemos nosotros que es un tema de decisión. Hay un dato por encima, temas como la cultura metro, para el sistema en términos de externalidades al año representan más o menos 6 billones de pesos que tendría que invertir la región si no existiera algo como la red metro. Entonces creemos que los datos están, lo que pasa es que no vamos hasta allá de cómo tasamos ese retorno social que puedan tener estas inversiones. Sumado a lo que ya han dicho antes, yo sumaría 3 cosas. La primera, que es como una palabra de otra época, que es la palabra corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad en la medida en que se reconozca que el Estado, independientemente del gobierno de turno, tiene una responsabilidad muy grande, muy importante, haciendo inversiones, políticas públicas, etcétera. Que es muy importante también el compromiso y la generosidad del sector privado, que es importante los aportes que puedan hacer las personas, los públicos, pagar una boleta, pagar un concierto, pagar un servicio, y que por supuesto también la entidad misma tiene que hacer un esfuerzo de gestión comercial, de mercadeo, por inventarse nuevas maneras y nuevas fórmulas de sostenibilidad. Lo segundo sería también muy ligado a lo económico, que los incentivos tributarios que hoy existen en Colombia funcionen. El incentivo tributario más reciente, que es COCREA, es del año 2020, tiene todavía pocos años. Que eso funcione y que funcione bien va a ser muy importante para el sector. Y en tercer lugar, algo que es fácil de decir, pero difícil de implementar, es una alianza mucho más potente, mucho más cercana entre el sector educativo y el sector cultural. Gracias, no. Pues muy de acuerdo con lo que ustedes plantean, pero 2 temas importantes que me surgen aquí a mí como pregunta. La gente visita más la agenda cultural en un país desarrollado o en un país subdesarrollado. Es una gran pregunta. ¿Dónde hay mayor compra de boletas, de tiquetes para una obra de teatro, para una sinfónica? Yo no creo que el Estado tenga que seguir creciendo como un pulpo, invertir recursos. Inclusive, tampoco creo que la sostenibilidad de los programas esté en las políticas públicas. En Colombia en el siglo XXI se crearon 45.000 normas y nosotros aquí en la política pensamos que sacando leyes y saque una ordenanza, y yo sí que tengo ordenanzas allá que tengo que cumplir que ni siquiera tienen presupuesto adjunto. Yo creo que la mejor manera de generar sostenibilidad en la cultura, en los agentes culturales, tiene que ver mucho con llevarles oportunidades, con cambiar esa mentalidad a veces en donde son los subsidios, en donde el Estado me debe dar y yo por qué no me gané esa convocatoria y yo me la tengo que ganar, y Roberto, es que yo siempre me gano esa convocatoria, estoy en Europa, espérame 10 días, ampliar la convocatoria a 10 días que yo vivo de esa convocatoria. Yo creo que la cultura, como en el mercado, hay que competir, y hay que hacerlo atractivo y hay que hacerlo bien. Estoy muy de acuerdo con esa visión de cultura ciudadana, creo que en eso sí se debe invertir, con lo que hace el metro, con esa memoria nuestra, con la narrativa, pero lamentablemente dejo esa pregunta planteada, y es: ¿en dónde florecen más los artistas? ¿En dónde hay mayor florecimiento de los artistas? ¿En un país que es pro mercado, que deja que compitan, que brinda oportunidades, que brinda incentivos económicos, o en un país como Venezuela, donde el Museo de Arte Moderno, que era uno de los más importantes, ya se robaron todas las obras, o como Cuba, donde tienen que salir del país para florecer? Dejo esa reflexión, estando de acuerdo con Nati en el tema de cultura ciudadana, en que si hay que hacer una inversión más importante allí, pero definitivamente no creo que el Estado deba seguir agrandando y agrandando su capacidad de accionar
en Colombia por lo menos. No creo que esa sea la respuesta acertada. Bueno, y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo nos articulamos? ¿Qué nos hace falta? Porque yo creo que es importante que el sector privado, público y academia estén alineados realmente en la cultura para poder hacer realidad todas estas necesidades que estamos planteando acá y para pues realmente generar una transformación. No sé quién me quiere responder, pero ¿qué nos hace falta o cómo logramos esa articulación? Pues Lau, si quieres yo vuelvo y pongo de ejemplo la Bienal. A mí me ha impactado algo llegar... Tapo, ¿cuándo es la Bienal, Robert? Porque seguramente pues muchos no saben y pues también que sirva la cuña porque para eso estamos acá. La Bienal es el 2 de octubre, empieza la Bienal y durará un mes y medio. Más de 100 artistas internacionales y yo creo que una agenda importante y relevante, sobre todo Antioquia, después de 44 años, retoma la Bienal de Coltejer. Yo creo que un ejemplo es la Bienal, que ha logrado de verdad, con ayuda de la alcaldía, de Confama, juntar las universidades, la academia en torno a los proyectos. Entonces yo creo que tiene que ver con plantear proyectos sostenibles en el tiempo y que también sean atractivos para las mismas empresas privadas. La Sinfónica también es un ejemplo de eso, invierte la FLA, el 40% de los ingresos viene de recursos privados, hacer también atractiva la cultura. Y vuelvo y repito, el tema del mecenazgo en Antioquia de los años 60. Muchos artistas. Roberto, yo la verdad pude ser artista gracias a que el fondo de Grupo Sura me compraba las obras y me ayudaba. Muchos artistas que han nacido de ese mecenazgo y por eso vuelvo y repito, creo que los artistas cuando atacan las empresas y la prosperidad se están dando un tiro en el pie porque de allí nace de verdad la viabilidad de sus proyectos y de que su arte florezca y sus posibilidades de vivir de ese sueño que tienen en el corazón. Pongo ese ejemplo particular, aunque no ha sido fácil también. Pensé que el sector cultural, sobre todo al interior, con sus liderazgos, pues tenía como más esa humanidad de juntarse en torno a algo y ha sido un gran reto de verdad, como diría Dante, oh tonta vanidad de vanidades. Ha sido complejo juntarlos a todos, pero gracias a la alcaldía de Medellín y a Confama creo que ya logramos juntar por lo menos una proporción grande de todo el ecosistema de artes plásticas de Antioquia. Yo creo que en Antioquia y en Medellín tenemos ventaja en eso, Lau. Pues uno quisiera que hubiese más articulación, claro está, pero yo, pues por lo menos desde el metro, yo para donde mire estamos trabajando en conjunto, ¿cierto? Para donde mire estamos trabajando en conjunto. El metro, por eso digo, o sea, el metro no obligado en este panel. Y le agradezco a Robert porque cuando convocamos a Robert me dijo, el metro tiene que estar sí o sí. O sea, ustedes son, yo creo que ustedes sí son un ejemplo de articulación, de cultura, de transformación y de orgullo. Ahora que estábamos hablando tanto de orgullo y de confianza, el metro da esperanza. O sea, uno ve todo lo que pasa en el metro y lo compara con el sistema metro de otros países y uno dice, wow, sí podemos, sí somos más que esos desafíos. Entonces, fundamental. De acuerdo, entonces yo creo que sí, siempre queremos más, pero esto es un tema entre públicos y privados en las que debemos trabajar de la mano para lograr muchas más cosas, pero creo que tenemos ventaja. Yo digo que siempre queremos más porque por eso crecemos, ¿no? ¿Vale quiere decir algo? Bueno, digamos que iba a decir que uno ve pocos sectores donde la gente se reúna 3 veces a la semana a trabajar gratis 6 horas para sacar cualquier asunto, ¿cierto? Entonces, creo que tú en la cultura, aunque obviamente falta, yo creo, muchos cruces y ser más asertivo en los estímulos, que María decía, muchos asuntos, la pulsión creativa une como pocas cosas, grupos de teatro que se reúnen, grupos juveniles que uno mapea en toda la ciudad, gente que, digamos, tiene ideas que a través de la cultura las expresa. Entonces, digamos que esa pulsión en términos de esa articulación creadora yo creo que existe y tú la ves en casi todas las cosas que están. Creo que faltan estímulos y estímulos focalizados según el tipo de empresa o industria cultural de la que se esté hablando. Es decir, si tú estás hablando de cine y tú quieres dinamizar el cine acá, pues vemos lo que pasó después de la ley del cine, que fue cambiar a un modelo en el que hay subsidio, pero es un subsidio
que no entra por las arcas del Estado, es decir, sí existe la exención de impuestos del 65% a las empresas que invierten en eso, pero tú creas un mecanismo de adjudicación directa del subsidio. Entonces, ¿qué pasa? Eso es más anglosajón, hay distintos tipos de modelos, digamos, culturales de distribución del recurso, ¿sí? Hay unos más anglosajones, otros más franceses, españoles, donde pasa más por el Estado muchas cosas, pero en realidad los estados sí invierten mucho y dinamizan, digamos, sectores y economías, entendiendo el rol de articulador que tiene la cultura para una nación. Y eso lo han entendido dos modelos profundamente distintos, como el francés y el anglosajón, pues digamos el inglés o el norteamericano. En todos los casos hay una inyección grandísima por subsidio directo o por, pues digamos, o por impuestos que se invierten en un tema o por mecanismos de subsidio indirecto como ley de cine como esto. Entonces, cuando uno ve y uno entiende cómo se mueve la particularidad de cada una de las manifestaciones culturales, uno entiende que si Medellín hace algo tan simple que no ha logrado hacer y cuando ya estaba a punto lo desbarataron, entonces vuelve y empiece como la ventanilla única, es decir, que un productor de cine viene y no le toca ir a sacar permiso con el de espacio público, ir a buscar no de qué, ir a pasar por 20 ventanillas, sino que en una sola ventanilla tramita todos los permisos para rodar y que adicionalmente en la ciudad hay una formación técnica educativa, como lo que decía María. En Colombia hay muchos directores de cine, pero no hay gaffers. ¿Qué rodaje se hace sin gaffer? ¿Qué rodaje se hace sin el que está midiendo cierto tiro de cámara? Entonces, o consígase quien capture sonido directo acá. Entonces, el punto es, si tú lo desglosas según el tipo de empresa, industria o institución cultural, tú logras claramente una dinamización de una economía y por ende una canalización de esas talentos y capacidades creativas que están y que dentro de todo trabajan articuladas. Porque si hay alguien que sea, sostenido en su vida y en su cosa sin recibir ingresos, es el sector cultural. Entonces, yo creo que sí existe esa pulsión, falta el incentivo puesto en el lugar que es y entender dónde están esos puntos de quiebre que yo creo que María los trató bien, esos incentivos donde se ponen económicos que van mucho más allá de la convocatoria, pues que esa es histórica, digamos, y que tiene que ver realmente con hackear o con moverse en ese sistema. Pero creo que hay que entender cada uno en su particularidad y también comprender que hay cosas que uno hace, como bien decían, por una apuesta social profunda, porque puede que de los 5.000 niños de la red de escuelas de música salgan 10 que van a ser músicos profesionales, pero no importa, formarse en la música o con la música es diferente, pero es vital que exista alguien que valore eso y que haya aprendido otras habilidades a través de un instrumento. Entonces, pues sería como eso es lo que tendría para decir. ¿Saben a mí donde me parece que hace falta un buen push para ese tema? En los niños. Las universidades ya lo están haciendo, pero sería maravilloso que los colegios también incentivar a Llavero me hace caras. Nosotros, pues acá hay muchos papás y yo creo que, pues, me incluyo, nos encantaría que en los colegios, pues yo sé que con Fama, con su Cosmo lo hace bastante, qué lástima que Pau no alcanzó a llegar realmente, pero sería fundamental que la cultura se empezara a educar desde chiquitos, ¿cierto? Para que ellos entiendan el valor realmente de la cultura, de entender la importancia de este sector desde cualquier ángulo. Y creo que también debemos hacer un llamado ahí a los colegios a que se animen también a involucrar estos temas dentro de su plan de estudios. Creo que nos ayudarían un montón. Me comprometo también a tocar la puerta en los colegios. Bueno, no sé si alguien del público quiera decir algo, quiera preguntar, quiera agregar algo, pero si hay una mano levantada. Bueno, buenas noches, soy Mariana Gudelo, vengo de Comunicaciones de Destino del Buró de Medellín y Antioquia. Pues claramente, desde el Buró nuestro interés específico está desde el tema del turismo y trabajamos muy de la mano de la Secretaría de Cultura, específicamente con los eventos de ciudad y también con el tema de cultura patrimonial. Pero desde los otros sectores, ¿cómo creen que podemos tener un trabajo colaborativo que nos genere resultados en ambos sentidos? Tanto desde el tema de cultura como desde el tema turístico. ¿Cómo creen que podemos trabajar más de la mano para que
ambos sectores crezcan más en la ciudad y también en la región. ¿Quién de ustedes le quiere responder? Mario. Sí, bueno, sí, nosotros hoy pues somos unos receptores de turismo muy importantes en el museo, del público que entra por taquilla a visitar las exposiciones. El 40% es público extranjero, nos visitan principalmente de Estados Unidos y de México, son los principales países de procedencia. Y hemos hecho pues algunos estudios, algunas evaluaciones, tenemos claro más o menos cuál es el perfil sociodemográfico de esas personas, que son personas que preparan su viaje y consultan los sitios pues a dónde ir en el mundo digital. Digamos que ese fue uno de los hallazgos, parece simple, pero hoy el turista, particularmente el turista joven, arma sus planes pues consultando en internet, en las diferentes plataformas. Hoy plataformas como Airbnb, por ejemplo, están incursionando en el mundo de las experiencias, ya no es simplemente pues una plataforma que ofrece espacios, alquiler de casas o apartamentos, sino que también está interesado en ofrecer experiencias. Entonces, pues menciono todo esto porque creo que hay una oportunidad muy grande de articulación desde el quehacer y desde la misión del buró, pues ustedes también tienen ahí un público, una información, entonces qué bueno sería poder intercambiar, pues, cómo hacer para, pues, que ese público que pasa por el buró, que no sé si es más el público, los turistas que vienen a eventos o que es más ese turismo, digamos, corporativo, que el turismo espontáneo, puedan enterarse del museo como un lugar de experiencia, pero un lugar también para hacer eventos. Entonces sí creo que hay muchas articulaciones, las hemos tenido en el pasado, pero creo que hoy que hay un nuevo boom del turismo, resulta fundamental esa cercanía. Gracias a ustedes por aceptar, gracias a ustedes también por darse la oportunidad de venir acá a contarnos su punto de vista, que creo que es muy valioso, y a ustedes, por supuesto, en el público, porque pues si están acá es porque están interesados en el sector y creo que eso ya también es un gran paso. Ustedes son multiplicadores también, entonces qué bueno que todo esto que se conversó pueda llegar a más y más. Les agradecemos por venir, por haber compartido con nosotros. Esperamos que no sea la primera. Y nuevamente les digo, IFM Noticias a disposición total para lo que necesiten. Pedagogía, difusión, alianzas, proyectos, cuenten con nosotros porque para eso estamos y la idea es que sigamos construyendo y transformando juntos. Muchas gracias.